Albor Campo, el sistema líder en gestión agropecuaria que conecta el campo y la administración para facilitar las operaciones diarias del productor. Una solución que une las operaciones productivas, administrativas, contables y financieras. Te permite automatizar procesos, controlar costos, ver reportes de margen bruto, estado patrimonial y flujo de caja en tiempo real, analizar información clara y planificar a futuro. Además, se integra con otras plataformas para optimizar tu gestión, como calculadoras de huella de carbono, trazabilidad agropecuaria y ganadera, monitoreo de cultivos, mapas de rendimiento, agricultura inteligente, análisis financiero y gestión de personal. Con más de 30 años de experiencia en el sector, contamos con un equipo especializado que te guiará en la implementación y un servicio de soporte siempre disponible para resolver tus consultas. Albor Campo no es solo una herramienta digital, es un aliado que te acompaña en la toma de decisiones, brindándote reportes claros para que puedas ver la rentabilidad real de tus lotes y actividades. Somos líderes en sistemas de gestión para tu campo. Sumate y conoce el cambio que podés lograr en tu negocio. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Federico Nolte, de la Comisión de Empresa, en conjunto con la región Patagonia, que está Alan Biasu, también acompañándonos, y la región sudoeste. Organizamos este encuentro. Y bueno, ahora Wenceslao va a darles bien la bienvenida. Yo me quería presentar. Soy del equipo de la Comisión Empresa de la región sudoeste. Muchas gracias a todos por acercarse a esta charla y esperamos que la disfruten. Adelante, Wen. Gracias, Fede. Bueno, buen día a todos. Yo soy Wenceslao Ugarte, soy coordinador de la mesa empresa de las regiones Sudoeste y Patagonia. Y bueno, contarles que esta acción está en el marco del plan de trabajo de nuestra comisión, eh, pero que también responde a una de las tres líneas estratégicas que tiene la región Sudoeste, que es la profesionalización de las empresas. En línea con esto tenemos algún tipo de acciones que son exclusivas para nuestra región. Estamos con un programa de profesionalización de las empresas que tiene 5 talleres, 5 módulos y tiene grupos de intercambio digital o está en proceso de formarse un grupo de intercambio específico para eso. Que este programa incluye como temario también en uno de los módulos la gestión de la información. Pero esta acción en particular es de las que compartimos, si bien está organizada por las regiones Sudoeste y Patagonia, la abrimos a todo el movimiento porque es de interés general. Eh, Aclaro que un poco la idea fue relevar qué sistemas se usaban en general en la región y la gente que está presente hoy acá de los distintos sistemas son los más utilizados en nuestra región Gracias. Sudeste y Patagonia. De todas maneras, lo que vamos a hablar es un poco de la gestión de la información en general y no específicamente de cada uno de los sistemas. También está presente en la reunión Alejandro Alonso, que es parte del área empresa de CREA y es el responsable de la implementación de normas de gestión para el movimiento. Él va a estar presente en la reunión y va a estar en el espacio final de intercambio. Les, les pido que tenemos muchos oradores que van a hablar en un tiempo acotado. La idea es que todas las preguntas que surjan las vayan volcando por el chat y en lo posible que estén dirigidas a algún orador para que ese espacio final sea ordenado. Bueno, arranco yo presentando con una pequeña introducción y después doy paso a los siguientes oradores. Bien, ahí se ve, sí. Eh, Esto de Peter Drucker, que es, bueno, considerado uno de los padres del management o la administración moderna,
Él decía lo que no se puede medir, entre otras cosas, ¿no? Porque escribió una cantidad de libros impresionante. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Y un poco en la preparación de esta reunión decíamos, a modo de chiste, el que no está de acuerdo con esto puede ir desconectándose y seguimos con el resto. Pero esto es básicamente el sentido, medir, registrar datos para mejorar. Y mejorar, ¿qué es mejorar? Mejorar en el sentido del propósito de la organización, ¿no? Que cada uno lo tendrá definido y demás, pero ese es el sentido de mejora. Y para eso, medir, gestionar y recopilar información. Eh, Otra cosa importante, esto es del libro del Salto del Dueño de Paula Molinari, las etapas, ¿no? Muchas veces hablamos de esto que no es que estoy mal con esto, estoy bien con esto, muchas veces son etapas de las organizaciones. Una etapa fundacional que se caracteriza generalmente por información en la cabeza, la intuición, el olfato, alguna planilla Excel, algún cuaderno, y cada uno con su información, y a medida que avanzamos en la gestión de la información, nos vamos a una etapa algo más profesional, por llamarlo de alguna manera, que donde la información ya es compartida, aparecen presupuestos y balances, indicadores, métricas, sistema de gestión, información disponible. Eh, y bueno, acá a modo de ejemplo, yo fui asesor de un par de CREAs mucho tiempo y en ellos me tocaba siempre hacer el análisis de gestiones anuales. Eh, y una vez se me ocurrió, esto varios de los que están en el grupo acá lo saben, se me ocurrió arrancar al revés y haciéndoles preguntas a ellos y no yo presentando la información. Y este dibujito no es inocente y lo que quiere señalar es que el único que debe ser dueño de la información es la empresa y esa información debe estar alineada para gestionar, debe ser información útil para gestionar y para la toma de decisiones. No puede venir nadie a decirnos cómo viene, tenemos que hacernos dueños de esa información. Entonces, a modo de ejemplo y muy gráfico, les comento ese experimento que hice en el CREA, ¿no? Se me ocurrió preguntarles, antes de la comparativa, todos sentados, como siempre, varios de los que están acá son miembros CREA, la mayoría, y saben lo que es esto. Les pregunté cuál fue mi rentabilidad, ¿no? Olvídense de los números que aparecen, eso es totalmente anecdótico, y aparte es atemporal estos de hace unos años. Bueno, no me lo supieron responder con precisión, todo un redondeo cercano, pero ninguno me lo podía responder con precisión, ¿no? Y ahí están las situaciones de distintas empresas. Después le pregunté cuánto invertimos en pesos por hectárea. Poco más alejado todavía de la primera, menos precisos en la respuesta, ¿no? Esto anecdótico también. Les pregunté qué porcentaje del resultado fue a reparto de dividendos, cada vez más alejadas o menos consistentes las respuestas, ¿no? Y ahí tenían, fíjense la variedad, ¿no? Cómo impacta esto también en lo patrimonial, ¿no? El reparto del resultado a dividendos. Y la última pregunta que les hice fue, cuánto decreció el patrimonio neto? Y tampoco me lo pudieron responder con precisión. Eh, Ahora, tres preguntas o cuatro preguntas clave para cualquiera que me pone plata en un negocio, para cualquiera que se inicia en algún negocio de inversión, en lo que fuera, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir? Falta la de riesgo, pero como eso tiene algún nivel de subjetividad, es difícil de responder. Pero, ¿cuánto voy a invertir? ¿Qué renta me puede dejar? ¿Cuánto voy a reinvertir al año siguiente o cuánto voy a retirar? Digamos, son políticas que deberíamos tener los que gestionamos empresas y sin embargo, cuando yo me senté frente a ellos, estas respuestas fueron muy difusas o ninguna precisa, ¿no? Ahora, particularmente, estos CREA tenían producción lechera, entonces les hice estas preguntas, ¿no? Producción litros por vaca, una precisión absoluta. Vacas totales, precisión con decimales, porque promediamos en el año y a veces nos quedan las vacas con algún decimal. Hectáreas destinadas a silaje de maíz, consumo de concentrado, tasa de preñez, mortandad de guachera, todo impecable. Y esto nos hace pensar que muchas veces
estamos demasiado abocados a lo productivo y perdemos de vista mucho de lo que tiene que ver con el negocio y las decisiones empresariales que atraviesan ese negocio, ¿no? Eh, y a veces esto, incluso registrar esta información nos lleva un montón de tiempo. Y otro tipo de información, como por ejemplo la patrimonial, que de alguna manera debería ser el norte de las empresas, bueno, no tiene tanto tiempo de dedicación y precisión. Y lo que tenemos que tener claro es que desde el lote, desde lo que hacemos todos los días y de lo que nos gusta hacer, porque también acá hay un sesgo de lo que nos gusta hacer, cada decisión técnica que tomamos tiene impacto en todas estas áreas, en lo productivo desde ya, en lo económico, en lo patrimonial, en lo fiscal, en lo ambiental y hasta en la dimensión humana. Con lo cual, nosotros, gestionando una empresa, tenemos que empezar a manejar todo este tipo de información de una manera lo más precisa posible para entender el impacto que lo que hacemos en el día a día tiene. Finalmente, esto es a modo de introducción, les cuento que en qué está el área empresa de CREA. Muchos de los miembros CREA lo deben saber, pero esto solo lo hago a modo de- 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 de conocimiento general. Estamos trabajando en niveles de gestión, en un autodiagnóstico, donde podemos agrupar en qué situación está cada empresa en función de la gestión de la información física, económica, sobre todo económica y patrimonial. Ese autodiagnóstico está disponible para todos los miembros CREA y después hay una guía que ayuda a entender, con varias preguntas, que ayuda a entender un poco cómo seguir con el proceso o en qué etapa estoy y cómo puedo cambiar de nivel. Los 4 niveles que determinamos de forma muy general son el inicial, un intermedio avanzado y un avanzado. Y en función de ese autodiagnóstico, después cada nivel tiene un montón de preguntas que ayuda a entender en qué situación está la empresa y cómo puede implementar un proceso de mejora o de avance hacia la siguiente etapa. En general, las preguntas se agrupan en 3 áreas que tienen que ver con la recopilación, con el registro, con la conciliación y con el control. Bueno, esto un poco para entender, porque muchos años en CREA trabajábamos dando talleres y demás en forma general a todas las empresas y después entendimos que cada empresa, como yo les planteaba al principio, está en distintas etapas, entonces segmentar, entender en qué etapa está, puede tener una solución mucho más aplicable a esa situación particular de empresa. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luján Santos, soy directora de operaciones en Albor. Y la idea un poco de esta participación, de estos minutitos que les voy a hablar, es, bueno, ahí como ven en la pantalla de bienvenida, es gestión del cambio. ¿Por qué gestión del cambio? Bueno, suponemos que varios de los que están acá en esta reunión, que ya somos 130 casi, como decían Wenceslao al principio o Ezequiel, tienen que hacer cambios, no están en ese estado en donde quisieran tener la gestión del patrimonio, del flujo de fondos, de toda esa gestión estratégica bien realizada en la empresa. Entonces, todo bien, pero ¿cómo hago si estoy en el punto A de la fase inicial para pasar al siguiente? Está buenísimo, esta es opinión personal, todo lo que está proponiendo la mesa Crea Empresas de estos niveles de gestión y recomiendo fuerte hacer ese autodiagnóstico. Eh, pero hay cuestiones más generales que les quiero contar acá, de compartirles un poco más simple para ver esto que exponía Ezequiel. Bueno, si yo quiero implementar un cambio en mi organización, ¿cómo lo hago y qué tengo que tener en cuenta? Y no voy a hablar de los sistemas, después vienen eh, los siguientes oradores para hablar un poco más o profundizar en distintos aspectos de cómo gestionar la información, sino de cualquier cambio. Les diría que esto es para la vida misma, la parte que viene ahora, ¿no? Más allá de que se puede usar para cambiar de sistema o cambiar el modelo de gestión en mi organización, creo que sirve para cualquier cambio que uno quiera implementar.
Dicho todo esto, les presento una matriz que tal vez algunos conozcan y otros no. Yo me sorprendí de no conocerla, la conocí hace unos 3, 4 años, que son los componentes para gestionar un cambio. Yo soy ingeniera, entonces a mí la parte de que estos sean cuadraditos y todo me encanta, capaz que a otras personas no, pero a mí poder poner todo en cuadraditos me parece fascinante porque me enseña o me deja pensar el problema de una forma en donde lo podamos partir, ¿no? Entonces, ¿qué dice este modelo? Que para gestionar un cambio o incluso para hacer una innovación en la empresa de cualquier tipo, lo primero que tiene que existir es una visión, un para qué quiero cambiar, ¿no? ¿Para qué quiero gestionar mejor la empresa? ¿Sí? Para hacer buenos negocios, para tener más dinero, para ser más feliz. Pónganle el para qué que ustedes quieran, ¿sí? Pero tiene que haber un para qué. Si yo no tengo un para qué, bueno, vamos a ver qué pasan cosas. Lo siguiente que necesito cuando yo ya sé para qué quiero cambiar y es habilidades. Tengo que saber cómo voy a implementar esos cambios, ¿no? Entonces tengo que entender la forma en la que esa se va a implementar. El tercer componente que ven ahí en la primera fila es los incentivos. Tengo que tener una motivación para esto. ¿Qué es motivación, Luján? Bueno, la palabra lo dice, es un motivo para la acción, ¿no? Entonces, en principio tengo que querer, o mi equipo tiene que querer hacer ese cambio. Después vienen los recursos. Tengo que tener con qué hacer esto. Tengo que tener tiempo, dinero para invertir, los recursos que hagan falta para poder llevar todo adelante. Y por último, lo que hace falta es un plan de acción, ¿no? Entonces, si yo sé cuándo voy a hacer todo esto y lo pongo en una línea de tiempo y le pongo responsables, tengo un plan de acción. Si todo eso pasa, yo cambio, me adapto, innovo, llámenle como quieran, ¿no? Todos estos son los componentes del cambio. Ahora, ¿qué pasa si me falta la visión? ¿Sí? Este primer componente lo que genera es que sé cómo hacerlo, quiero hacerlo, tengo con qué, tengo un plan de acción, pero no sé para qué hago esto. Bueno, ahí lo que suele pasar es que yo veo un equipo confundido. ¿Sí? Eso me genera confusión en mi equipo, que no sé para qué estoy haciendo esto, bueno, sí, pero y no entiendo, ¿no? Entonces, en el segundo cuadradito verde que está acá, si me faltara, ¿sí? Si yo no sé cómo hacer las cosas, pero entiendo para qué lo quiero hacer, tengo los recursos, sé cuándo lo tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo, lo que surge es la ansiedad. Bueno, quiero, pero no puedo, no sé cómo, ¿no? Entonces, la sensación de ansiedad aparece en el equipo. Después, en el tercer lugar, si yo no quiero o no tengo motivos para cambiar, aparece la famosa resistencia al cambio, ¿no? Yo quiero cambiar, propongo esto a mi equipo y no quiero, no quieren cambiar. Bueno, en definitiva, uno siempre hace las cosas, puede poner un montón de excusas, yo trabajo para cobrar el sueldo o para ganar dinero, pero en definitiva uno termina haciendo las cosas porque quiere. ¿Cómo hago que quieran? ¿Sí? ¿Cómo hago que quieran hacer las cosas? En cuarto lugar, el que nos puede faltar son los recursos. No tengo con qué. Acá en una charla anterior, un productor me gritó desde el público, pero bueno, estamos en Argentina, querida, siempre nos falta el qué. Bueno, sí, es cierto, pero lo que pasa cuando nos falta, o el síntoma que aparece cuando nos faltan recursos, es la frustración, ¿sí? Tengo muy claro para qué, sé cómo hacerlo, quiero hacerlo, sé cuándo hacerlo, pero no tengo con qué. Entonces me frustro, ¿sí? O el equipo se frustra. Y por último, estos son hermosos, son proyectos que se lanzan con bombos, platillos y sabemos para qué lo vamos a hacer y lo comunicamos re bien y sabemos cómo hacerlo y tenemos con qué hacerlo y queremos hacerlo, pero no ponemos nunca una fecha concreta, un responsable. Es un hermoso lanzamiento falso, ¿no? Arrancamos con toda la impronta, pero no pasa nada. ¿Sí? Entonces vamos a llegar a la luna, pero nunca le pusimos una fecha a eso. Entonces, eso da un falso comienzo. Como somos personas hermosas, todos los que estamos en esta sala, y me incluyo la primera en la fila, los combinamos, ¿no? No es que tengo uno, tengo un equipo confundido y ansioso y frustrado, y yo me frustro, y no podemos arrancar, y no le encuentro el tiempo para ponerle la fecha. Bueno, entonces hacemos un mix de todo esto. ¿Por qué a mí me gusta este cuadrito? Porque me permite partir el problema, ¿no? Entonces, cuando yo veo estos síntomas en un proyecto, perdonen que se me fue para adelante, cuando yo veo estos síntomas en un proyecto, lo que a mí me hace pensar es cómo puedo resolver ese problema, porque digo, bueno, ¿para qué me vas a dar un diagnóstico? Ahora ayúdame a resolverlo, Luján. Entonces, si a mí lo que me falta es la visión, yo ahí como dueño, empresario, director, líder de equipo, el rol de liderazgo que ustedes ejerzan, tengo que
comunicar esa visión bien, ¿sí? Tengo que poder bajarle al equipo para que esa confusión se disuelva. Esto en general implica hacer autocrítica y ver si yo tengo claro el para qué, ¿no? El primer para qué que tiene que estar claro, el propósito de la organización y todo. Si yo no tengo definido un propósito, cuando Wenceslao al principio dijo, bueno, y el propósito que cada uno estará definido, les pregunto, ¿lo tienen definido? ¿Sí? Bueno, si no lo tienen, defínanlo. El primer para qué es personal. Y después el de la organización, comunicarlo. Esto se resuelve con comunicación, definición y comunicación, ¿no? Entonces yo saco o elimino esa confusión. En el segundo, que falten los cómo. En general, siempre la gente, acá este es el que más sale como que esto fuera el problema de todo, que siempre falta capacitación y vamos a enseñarle a la gente. Puede ser capacitación o puede ser tener a las personas correctas, como decía Ezequiel en la parte de equipo, ¿no? El equipo puede hacer esto que tiene que hacer, bueno, lo capacito o contrato o tercerizo, la que quieran, pero tengo que tener a alguien que sepa cómo se hace esto, ¿sí? Los incentivos, ahí cada uno tiene que entender, este es uno de los más difíciles para mí, qué motiva a la gente a querer hacer esas acciones que necesitamos hacer y encima cada persona es única, así que los motivos son distintos. Si yo tengo bien comunicada la visión, es posible que motive mejor, ¿sí? Pero ahí tienen que ver cómo hacen para motivar a cada una de las personas de su equipo o si ustedes son los desmotivados, cómo se motivan, ¿no? En definitiva, la motivación siempre es personal, pero bueno, el contexto, yo lo que puedo hacer, si son líderes de equipo o dueños de empresa, es crear el mejor contexto posible para que eso pase. Después siempre depende de la persona, nada, el querer o no querer hacerlo, ¿no? Pero lo que podemos hacer desde las organizaciones es crear los mejores contextos que se puedan para que lo que yo quiero como visión ocurra. Si me faltan los recursos, tendré que conseguir, como dice Ezequiel, gestionar mejor para tener financiación, organizar mejor al equipo para tener tiempo. Yo les diría que la mayor parte de las veces los problemas que veo en las implementaciones de proyectos, en mi caso de software porque trabajo en eso, pero lo veo en general, no son de falta de dinero, son de falta de organización y la famosa frase que aparece en todos los equipos es no tengo tiempo, ¿no? Bueno, tiempos tenemos todos las mismas 24 horas, hay que ver qué priorizamos en ese tiempo y a qué le damos importancia. Entonces, la verdad es que el mayor recurso que veo que falta es tiempo, ¿sí? Se pretende que se haga lo mismo que se hizo siempre con el mismo tiempo, eso suele ser una receta para el fracaso, hay que reorganizar las cuestiones. Y por último, si les falta, si tienen todo lo demás, la verdad que hacer el plan de acciones de lo más sencillo, hay que cumplirlo, ¿no? Yo creo que muchas veces no nos faltan ideas, nos falta capacidad de ejecución, ¿sí? Es decir, ¿cómo pongo esto en marcha? Porque la idea ya la tuve y a mí me gustaría tener una empresa que gestione mejor, pero nos falta capacidad de ejecución. Bueno, bajarlo a concreto, a un plan, a poner fechas responsables, temas, partir los problemas. No necesito salvar al mundo, con cambiar esta vida hoy alcanza, ¿sí? Bueno, partir esos problemas hace que eso empiece a funcionar, ¿no? Se ponga en marcha. Entonces, ¿qué me permite esta matriz? Se llama matriz de Noxter, ahora se lo escribo cuando finalizo en el chat. Tiene 30 años la matriz, a mí me hubiera gustado que me la contaran antes, ¿sí? Y lo que me permite a mí es, bueno, depende del síntoma que esté viendo, las acciones que tomo para corregir estos problemas, ¿sí? Y para hacer que el proyecto que quiero hacer de cambio salga adelante. ¿Lo implemento, lo usamos para implementar software? Sí, por supuesto. Creo que sirve para cualquier tipo de cambio. De hecho, no viene este cuadro de la industria del software, viene de los proyectos de innovación. Bien. Supongan, diga, bueno, Luján, 10 puntos, te entendí, ya sé cómo hacer, voy a resolver esto. ¿Cómo somos nosotros las personas frente a los cambios? Estas probablemente también muchos ya la conozcan, pero es la curva de adopción de los cambios y la tenemos que tener en cuenta cuando queremos bajar un proyecto de cambio a la organización. Es re importante. Lo que dice esto es así, en cualquier cambio tecnológico o cualquier cambio que uno implemente, de hecho esta curva empieza como curva de adopción de la tecnología. Como ingeniera, todos los que vengan de alguna ciencia dura saben que todo se puede explicar con una campana de Gauss, casi siempre tiene una distribución normal, comillas. Bueno, también me gusta por eso, pero lo que dice es, hay una parte de la adopción que son los innovadores, ¿no? Entonces, supongan que sale Spotify hace algunos años, los que son más, que cuentan más años, se acordarán que antes bajábamos MP3, antes del Spotify, digo, ¿no? Y los teníamos que descargar a la computadora. ¿Quién lo adopta? ¿Quiénes fueron los primeros? Bueno, los primeros son los que los crean. El que creó Spotify
que pueden ver la serie en Netflix, está buenísima, se llama The Playlist, y dicen, bueno, vamos a hacer algo distinto para que yo apriete un botón y se escuche la música. Eso no existía hasta ese momento, ¿sí? Esa era una innovación completa. Bueno, esos innovadores son los que crean, ¿sí? Los segundos que vienen en la curva son los visionarios, los que dicen, che, esto que está haciendo esta gente innovadora está buenísimo. ¿Cómo hacemos? Vamos a adoptarlos. Los visionarios en general son los que se bancan los problemas, los que testean las cuestiones, los que dicen, no, para esto no me gusta, podríamos agregarle aquello, ¿sí? Los que están dispuestos porque lo ven, que eso va a solucionar o va a cambiar algo que va a estar buenísimo. Por ahí no ya hoy, porque es todo muy nuevo, pero sí le ven el futuro. Por eso se llaman visionarios, porque están viendo algo que el resto de la población todavía no ve. Después siguen los pragmáticos o la mayoría pro-cost. Cuando ya se sumaron los innovadores y los visionarios, los pragmáticos dicen, che, estás usando Spotify. A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo lo descargo? Y son los primeros que se suman a esa descarga o a ese uso. Cuando ya la mitad de la población y casi todos lo están usando, vienen los conservadores o la mayoría tardía, que son esos que solo compran o usan soluciones probadas. Si ya hay alguien que tuvo este problema y lo solucionó de esta forma y lo hizo bien y le fue bien, entonces yo me subo, ¿sí? Y ahí es cuando la mayoría nos bajamos Spotify y ya casi todo el mundo lo tenía. Y en el final de la cadena vienen los escépticos, los que nunca van a adoptar esto y siempre van a hacer mucho ruido, ¿sí? Son esos que ustedes conocerán, o capaz que ustedes son esos, ¿sí? Que dicen, yo el teléfono nada más lo uso para hablar, Luján. Yo no voy a tener nunca el Spotify en el teléfono, ¿sí? Entonces, esos en general, los escépticos, son los que más se resisten al cambio. ¿Por qué? Porque no quieren, ¿sí? Y los que más ruido hacen en una organización. Todos, en algún momento, con algún tema, somos los escépticos. No crean que todos somos los innovadores o los visionarios, ¿no? En algún punto, en algún proyecto, nos pusimos del lado de los escépticos, o como mínimo de los conservadores. Digo, para hacer una autocrítica personal. Yo puedo ser recontra innovador en un tema y en otro ser recontra escéptico. A mí esto no me lo toquen, ¿sí? Yo lo vengo haciendo así. No es que somos uno o el otro en todos los temas de la vida. Ahora, entonces, yo tengo que hacer un mapa de mi equipo cuando yo quiero implementar un cambio, ¿sí? Y lo que tengo que ver es, estos, los escépticos, van a hacer mucho ruido, gente. Bueno, no los tengo que intentar convencer, no los voy a convencer nunca, es probable, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es que estos y los visionarios trabajen, que en general tiene una característica que a mí me parece fundamental en cualquier equipo de hoy y que está muy poco difundida, que es el entusiasmo. Ustedes piensen quién es el entusiasta de su equipo, ustedes me van a poder decir seguro quién es la persona entusiasta que conocen. Ese es el que les sponsorea el proyecto de cambio. Ese es el que va y en las reuniones internas convence al compañero, ¿sí? Entonces, ese hace que esta curva, esta ola, se empiece a dar. Entonces, tengo que enfocarme en trabajar con estos de acá que convencen a los demás y después a los conservadores. Y los escépticos, si no les queda otra, se van a sumar y si no, tal vez nunca se sumen, ¿sí? Y terminen afuera de la organización. Esa es lo que se ve, y está recontra estudiado, esto no lo inventé yo, de la curva de adopción de los cambios. Entonces, consejo, diagnostiquen el problema y después apóyense en sus equipos si quieren implementar un cambio, en estos, en los que son entusiastas, curiosos, en los que prueban las cosas, en los que no tienen problema de ir y venir y corregir un error y volver, ¿sí? Para poder avanzar. Y por último, con esto cierro. Esto es una frase de uno de Mike, que es el firmante del Manifiesto Ágil, que es uno de los padres de la agilidad. Es, en un entorno que cambia rápidamente, aquellos que no responden al cambio y no aprenden rápido quedarán atrás. La agilidad es supervivencia, es esto de, bueno, ustedes lo ven, inteligencia artificial, cambios que van de forma exponencial. Lo que hace 2 meses no se podía imaginar que se hace, hoy se hace, ¿sí? Bueno, es fundamental que nos adaptemos a las cuestiones que están cambiando en el contexto y que nos obligan inexorablemente, por lo menos en los negocios, a cambiar, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por participar. Estaba viendo ahí en el listado de asistentes que hay muchos usuarios de Albor. Muchos nos hemos cruzado también en el Congreso CREA, así que bueno, feliz de poder participar de este encuentro. Un poco lo que voy a hablar es sobre implementar un software, ¿no? Que bueno, en líneas generales, muchas de las cosas ya se han ido diciendo.
pero por ahí siendo un poco más general, no tanto en lo particular nuestro, sino más en general de qué implica implementar un software. Esperen que necesito correr, ahí está. Cuando hablamos de implementar un sistema, muchas veces pensamos en tecnología, ¿verdad? Lo que estamos charlando ahora, en pantallas, en apps, ¿sí? En inteligencia artificial. Pero bueno, en realidad lo que se está implementando, en definitiva, es un cambio, ¿sí? En la forma de trabajar. Esto ya lo venimos charlando, ¿no? En este panel. No estoy diciendo más de cosas de lo que han escuchado, pero bueno, en definitiva está ahí, ¿sí? Es así. Cada empresa tiene su estructura, su historia, sus tiempos y sobre todo sus personas. Por eso, ningún proceso va a ser idéntico a otro, ¿sí? No existe, no hay dos implementaciones iguales. Se pueden parecer, pero nunca van a ser iguales. Lo que realmente hace la diferencia no es el sistema en sí, sino en cómo se acompaña ese proceso de cambio. El éxito depende de ese acompañamiento. Digamos que en cualquier implementación debería existir, y esto lo recomendamos nosotros siempre desde Albor, es un referente, ¿sí? Alguien que guíe ese proceso de forma interna, que traduzca también esa tecnología hacia la realidad del campo, hacia la administración, a la gerencia. Y bueno, eso requiere tiempo, paciencia y sobre todo una buena comunicación interna. El objetivo no es solamente cargar datos o digitalizarme porque está de moda, ¿sí? Sino porque el objetivo es tomar mejores decisiones, como bien venían diciendo mis compañeros, con información propia y también ordenada, ¿no? Y bueno, y ahí es donde la parte humana sigue siendo la clave de todo, ¿sí? La tecnología puede automatizar tareas, pero el cambio siempre se acompaña persona a persona. Y bueno, ¿qué implica este proceso, ¿sí? de implementar un sistema? Bueno, cada empresa tiene o cada proveedor de software tiene su propia forma de hacerlo. Si nosotros tenemos la nuestra, Finegan tendrá la suya, Gestor Max la suya, Niandu la suya, Grupo Cencerro también que tiene sus propios procesos. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Pero bueno, si tuviera que generalizar, diría que todas las implementaciones exitosas comparten ciertos pasos, ¿sí? O ciertos puntos en común. Y lo primero, antes de contratar, instalar, descargar, lo que tenga que hacer, es definir ese para qué, que bien decía Luján, sí, ni que trabajáramos en la misma empresa, ¿no? Pero bueno, en definitiva es ese para qué, ¿no? ¿Qué queremos resolver? Puede ser algo simple, puede ser algo complejo, no sé, yendo por ahí más puntual a lo que resolvemos desde los sistemas, ¿no? Tener una gestión de insumos, tener una gestión de las unidades de negocio, entender márgenes, dejar de depender quizás de múltiples planillas de Excel. Pero bueno, en definitiva, sin ese para qué definido, no tenemos ese punto de partida. Después, una vez que eso está claro, ya viene la instancia entonces de relevar, de planificar. Ahí se trazan circuitos, se definen los roles, se arma un cronograma y bueno, se preparan también los datos. Y ojo ahí, esto parece algo como muy sencillo, y bueno, preparo los datos y ya me pongo a trabajar, y en realidad ahí se destina mucho tiempo, porque suele ser una parte muy crítica en estos procesos. Porque bueno, si los datos están mal, la demás información se empieza a distorsionar. Como diría Luján, si al sistema le mando fruta, el sistema me devuelve fruta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde trabajamos mucho en la calidad de la información, de los datos que tenemos. Y bueno, después de eso ya empezamos con la etapa de capacitar al equipo. ¿Sí? Que cada uno tenga su rol. No todos tienen que saber todo. Sí, eso también es importante. El secreto está en que cada uno sepa su parte, ¿sí? Que sepa bien lo que tiene que hacer dentro de la implementación de este sistema. Idealmente, como les decía,
dentro de las empresas deberíamos contar con algún líder interno o referente interno del proyecto, que esta persona sería alguien que, digo yo, vea la película completa, ¿no? Que conozca toda la serie, todos los capítulos de la serie. Justamente porque esto va a permitir que pueda acompañar al resto en esta implementación, sobre todo entendiendo, sabiendo el para qué y el cómo, poder dar ese soporte al resto de sus compañeros o de la familia, ¿sí? En el caso de empresa familiar, esa persona o esas personas, a veces son más de uno, son clave, ¿sí? Porque, bueno, es el que ayuda a resolver, prepara también en el caso de la implementación de software, prepara las dudas, es el que este, reúne todas las dudas del equipo y después las transmite, digamos, en este caso al implementador o, bueno, a la persona que esté trabajando con ellos del lado del sistema, ¿no? Y bueno, ya después entra como la etapa más desafiante, ¿sí? También la más linda, pero bueno, es la más desafiante también, que es la puesta en marcha, ¿sí? El uso real del sistema, junto también con ese acompañamiento del lado de la empresa. Acá, en este caso, en la puesta en marcha, el equipo empieza a usar un sistema, ¿sí? El software en su día a día, ¿sí? En la vida real. Y bueno, ahí aparece entonces esta prueba de fuego, que es cómo convivimos con esta herramienta, con los errores, con los ajustes. Por eso es importante que haya un acompañamiento cercano, alguien que guíe en esos primeros desvíos y ayude también a corregir, ¿sí? Em, y bueno, una vez que ya estamos usando el sistema, así que ya está en marcha la herramienta, entender que hay una etapa, ¿sí? De mejora continua, de evolución, y que la implementación no termina solamente cuando el sistema se arranca, sino que después tiene que existir este soporte, esta mejora continua, esta evolución, porque, bueno, en definitiva, el sistema se estabiliza, ¿no? Llega a un punto de estabilización, pero nosotros, las personas, los procesos, las decisiones, los entornos, los negocios cambian. Entonces, constantemente también tenemos que vivir esa evolución e ir teniendo esa actualización también nosotros acompañados con la herramienta. Entonces, ahí por ahí como diferencia, es decir, está bien, no es lo mismo tener un software en marcha o instalado a tener un sistema funcionando de verdad. Y bueno, también un poco en línea con muchas de las cosas que ya venimos diciendo, cómo medimos ese éxito, ¿no? Es decir, ¿qué sería una implementación exitosa? ¿Cuáles serían esos factores, ¿no? De éxito? Más allá de los informes o de los reportes, de los márgenes o de cuánto le debo, no sé, a mi proveedor, el verdadero éxito de la implementación no está necesariamente en el software, sino en haber sostenido el cambio, ¿sí? Porque en definitiva, y esto, como decía Luján, aplica en el agro, pero en definitiva aplica para la vida, los que logran sostener ese cambio, ese nuevo hábito, son los que entienden que el cambio real es cultural y no necesariamente tecnológico, ¿sí? O sea, realmente necesitamos darnos ese espacio nosotros en la empresa. Al momento no es solamente contratar e instalar un sistema, sino que es entender de que con esa nueva herramienta nosotros vamos a vivir un cambio cultural en nuestra empresa. Sobre todo, bueno, por ejemplo, los que hoy por hoy quizás todavía no estén usando un sistema, vuelvo a lo mismo, o sea, el desafío no está en cambio del Excel a un software, ¿sí? O del papel a la planilla de Excel, sino en esos hábitos que queremos cambiar. Y bueno, si tuviera que ver algunos pilares, ¿no? Para que esto funcione, repasando un poco las cosas que ya he dicho, lo importante es tener un sponsor interno, ¿sí? Un referente interno claro, ¿sí? Que sea el que
comunique bien el para qué y que mantenga al equipo alineado, sobre todo en los momentos de crisis, ¿sí? En los momentos de escepticismo, de resistencia, como nombraba Lu. Bueno, que esa persona o ese equipo o esos líderes mantengan esa motivación para el equipo. Si de repente, no sé, la empresa es grande y bueno, tenemos, no sé, directivos, gerentes, líderes, bueno, en definitiva que la dirección, ¿sí? Los dueños, los capitanes del barco estén alineados, ¿sí? Con esta de para qué, que estén en sintonía, que bueno, que también sean los motores del cambio. Eso también es un desafío y es una de las cosas que también se deberían analizar en el momento de implementar cualquier nuevo proyecto. Si es una empresa familiar, lo mismo, ¿sí? O sea, no estamos hablando acá necesariamente de estructuras muy grandes, puede ser una empresa familiar y la idea es esto, es lograr ese consenso entre quienes dirigen el barco para que todos remen para el mismo lado. En segundo lugar, diría que tener roles definidos, ¿sí? No es lo mismo el que carga datos que el que lo analiza o el que toma decisiones. Cada uno tiene su rol, tiene su parte y todos son iguales de importantes, ¿sí? Pero definir bien quién hace qué en cada instancia. Y en tercer lugar, disciplina de los datos. No hay un sistema, como bien decía, que funcione si los datos no están actualizados o validados. Y bueno, acá, digamos, yo siempre uso como una especie de analogía, es decir, los datos para un sistema o para un software, para una empresa en definitiva, es como, no sé, no darle de comer a la hacienda, ¿no? O sea, si uno no le da de comer unos días, ya se empieza a debilitar, ¿no es cierto? El rodeo. Entonces, bueno, lo mismo pasa con la información. Si yo no lo alimento con dato real, el negocio se va quedando sin esa capacidad, esa energía para tomar decisiones. Y también es clave ir dolor por dolor, ¿sí? No hace falta atacar todo junto. Eso también es una conversación y es un plan, ¿sí? de trabajo para ir, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Sí? Siempre los ansiosos queremos ir por todo, pero bueno, el éxito, ¿sí? También es ir tema por tema, objetivo por objetivo, dolor por dolor, ¿sí? Si hay algo que es mucho más crítico que otro tema, bueno, podría entonces ver qué tengo que hacer para llegar a sanar ese tema. Entonces quizás podemos empezar, bueno, ahí hay distintas formas de encararlo, pero bueno, podría ser lo más visible, ¿no? Decir, bueno, sabemos que no sé, no sabemos cuánto le debemos a nuestros proveedores o no sabemos cuánto nos deben. Bueno, si eso ya lo vemos, ya sabemos que es un dolor, bueno, empecemos por ahí, ¿no? Y después seguimos avanzando con el resto. Y en cada etapa medir lo propio, definir momentos, ¿sí? En qué momento voy a, Ezequiel al principio lo nombraba, ¿no? Definir esa periodicidad de, de cuándo me voy a sentar a ver lo que tengo, a analizar lo que hice, qué decisiones voy a tomar a partir de eso, ¿sí? ¿Cuándo voy a analizar las cajas? ¿Cuándo voy a analizar mis márgenes? ¿Cuándo voy a analizar los costos? El costo por cultivo, el costo por rodeo, ¿sí? No sé, mis maquinarias, o sea, en qué momento del año o del ejercicio que estoy transitando voy a sentarme a ver esto, justamente para trabajar con datos propios. Hoy por hoy, digamos, tampoco, digamos, hoy por hoy más que nunca, la trazabilidad y la sustentabilidad ya, digamos, ya no son opcionales, ¿sí? Los consumidores quieren saber de dónde viene, ¿sí? Lo que están poniendo en su plato y eso exige orden, registro y respaldo. Así que en definitiva esta digitalización, sí, esta decisión de dar un paso más allá a los que todavía no lo han dado, es también prepararse, sí, sumarse también a estos requisitos que cada vez son más estrictos con respecto a todo lo que sea sostenibilidad, trazabilidad de la información.
Y bueno, para ir terminando, en resumen, ¿sí? La tecnología ayuda, ¿sí? Obviamente es un gran aliado en todo esto, pero el cambio real está en las personas y en cómo se gestionan los datos. Y cierro con esto, la intuición y la experiencia siguen siendo esenciales, solo que ahora los números la respaldan.